Aurelio salió de cacería por la noche como era su afición. Después de varias horas de infructuoso caminar, escudriñando cada rincón y las ramas de los árboles con su potente lámpara, decidió regresar. Su reloj marcaba las 2 de la madrugada, las luciérnagas brillaban en instantes sincronizados por todos lados, y los murciélagos revoloteaban cazando insectos. Puntos rojos se movían en rápidos movimientos entre la maleza, sabía que eran ratas de campo, también el sinuoso deslizamiento de un reptil que las perseguía se escuchó con claridad, los búhos y las lechuzas lanzaban sus peculiares sonidos, asimismo las manadas de coyotes escandalizaban a lo lejos. Al pasar aquel recodo ya de regreso, fue que vio aquellas luces rojizas a la distancia, que raro parecen de una casa, pero, cuando pasé en la tarde, no había nada. Aurelio, muy intrigado, empezó a reflexionar. Al estar más cerca no lo podía creer, quizá estaba soñando, quedó boquiabierto, junto a aquel paredón de piedra caliza que conocía muy bien, se levantaba impresionante una mansión, de la cual emergían aparte de una música extraña, un gran resplandor rojo que le pareció a Aurelio como de una enorme hoguera. Aquella hechizante música lo atrajo de manera irresistible. Recargó su escopeta en una piedra y se fue acercando sigilosamente. La tentación era inmensa, alguna explicación habrá, pensó muy intrigado. También por un momento pasó por su cabeza aquel refrán de, la curiosidad mata al hombre, pero deshecho esto último, estaba decidido a investigar. Él nunca se había amilanado ante nada, ni siquiera lo que ya había oído de esos rumbos, que existía en ese lugar oculta por las piedras, una de las 7 entradas al infierno diseminadas por el mundo. Él no creía en aquello, llevaba muchos años transitando por esos rumbos y nunca había visto nada anormal. Cuando estuvo cerca de una de las rojizas ventanas, observó a esa distancia solo de la cintura hacia arriba, a un gran número de parejas elegantemente vestidas que bailaban parsimoniosamente, lo raro es que sus vestimentas eran muy antiguas, quizá del siglo XLX. Como hipnotizado se acercó un poco más, únicamente la banqueta del porche lo separaba de los bailarines. Pudo apreciar también a los músicos de la orquesta hasta las rodillas, que sentados en fila sobre un estrado, ejecutaban aquellas raras notas. Asimismo, esa extraña iluminación rojiza que coloreaba a todos de las manos y de la cara. Con mucha precaución caminó algunos pasos hasta el filo del ventanal. Le llamó la atención que allá al fondo la luz roja se tornaba mucho más intensa, parecía la boca de un horno, una onda de calor le llegó al rostro. Se fijó entonces en la parte baja de sus cuerpos y sintió como si le vaciaran un cubetazo de agua helada. Por debajo de los largos vestidos las mujeres, y al final de los finos pantalones los hombres, todos tenían patas de diferentes animales, como de cerdos, chivos, perros, caballos, lagartos. Contuvo un grito de terror al taparse con las manos la boca. Lo comprendió todo de pronto, era una fiesta de demonios del Averno. De repente la música cesó, y como si hubiesen descubierto su presencia al mismo tiempo, todos voltearon y clavaron sus miradas en él. Se les habían enrojecido los ojos y sus rostros eran burlones y malignos. Retrocedió horrorizado hasta el filo del escalón y cayó al suelo, se levantó como pudo y corrió despavorido, escuchando un sinnúmero de escalofriantes carcajadas. Lleno de terror y pánico, caía y se levantaba cada vez con más dificultad por el fangoso camino, mientras tras él se oía un tropel de animales que ya casi lo alcanzaban. A punto de desfallecer vio una pequeña capilla por un lado del camino. Haciendo un gran esfuerzo llegó hasta la puerta de madera en forma de cancel. Las fuerzas parecían abandonarlo, por fin logró abrirla, entró y cayó postrado ante la cruz que albergaba aquel sagrado recinto, afuera los ruidos de pezuñas y cascos cesaron. Después, cuando ya se sintió protegido por la bendita capilla, que era alumbrada por varias veladoras, escudriñó la oscuridad, observó infinidad de puntos rojos como brasas, que acechaban pero que no se atrevían a acercarse. Escuchaba espeluznantes bramidos, berridos, relinchos y horrorosas carcajadas. Luego un enorme macho cabrío negro del tamaño de un asno, se acercó tanto a la entrada que lo pudo ver claramente como resoplaba furioso y se paraba en sus patas traseras, enseguida desaparecía en lo oscuro de la noche para regresar nuevamente, así varias veces. Aurelio se abrazaba con desesperación a la cruz de madera al tiempo que rezaba todo lo que sabía. Por fin, las primeras luces del alba como una bendición se empezaron a vislumbrar.
Entonces oyó muy claramente el corretear de la manada de demonios que se alejaban, seguramente al horno incandescente tapado con las piedras calizas y que al cazador se le habían transformado por poderes satánicos, en una elegante mansión. Ahora Aurelio sí creía en lo que la gente contaba. Que en ese lugar, se encontraba una, de las 7 puertas hacia el infierno. Me llamo Pedro Suárez, y soy un escultor de arcilla. Desde muy niño siempre me atrajo el arte y veo en la arcilla la manera más real de plasmarlo. Mi especialidad es diseñar rostros perfectos, dedico mi tiempo para que dichos rostros estén llenos de una belleza pura e infinita cuyas facciones reflejen en el espectador la más profunda sensación de vida. Sin embargo, mi trabajo no es valorado, hace meses no vendo ni una de mis majestuosas obras, nadie valora ni aprecia el verdadero significado del arte, es demasiado tarde ya, mi alquiler ha sido caducado y no tengo a dónde ir, estoy hambriento y lo único que me queda son mis amados grumos de arcilla, espátulas, cuchillos, pinturas y mucho yeso. No soporto más mi situación y es hora de tomar medidas drásticas, voy a perfeccionar mi obra, usaré la belleza viva en todo el sentido de la palabra, retrataré rostros tomados de los mismos rostros, lo haré y nunca nadie se burlara ni pasara por alto mi talento. Hoy buscando en la plaza qué comer, husmeando harapiento en el basurero, observé a una hermosa joven, de unos 19 años, blanco como la nieve, ojos verdes claros cuyo contacto con la luz del sol reflejan la transparencia de la más cristalina agua. Una boca roja, pequeña y fina con labios carnudos, provocando a quien los mire una insaciable sensación de deseo y pasión desenfrenada, su rostro moldeado con la más hermosa figura, burlándose así de todo lo que por belleza puede creer un hombre. Sin dudarlo 2 veces la persigo, por varias calles la sigo sin dejar de admirar su exagerada belleza. Deslizándome sobre callejuelas por fin la alcanzo, me acerco a ella muy sigilosamente mientras entrelazo mis manos sobre su rostro con el mayor de los cuidados, giro bruscamente su cabeza y escucho aquel trueno que produce su fino y delicado cuello al quebrarse. Rápidamente cargo su cadáver hasta donde nadie nos pueda molestar, en un oscuro callejón y con la más infinita delicadeza pongo su cuerpo en el suelo, dejando ver de cerca el rostro que sería mi regreso al mundo del arte. Saco mi yeso y cubro todo su rostro, mojo en la cubierta de yeso y con el más delicado cuidado empiezo a moldear su perfecta figura, espero a que el yeso se seque. Secado el yeso lo retire de su rostro y mientras tanto fue inevitable para mí botar una lágrima, conmovido por tal belleza perfectamente recalcada, me dispongo a pintar aquella maravillosa forma enyesada, la pinto con tiempo y dedicación, tomándome una noche entera, por fin termino y es de mi infinita satisfacción ver tan magnífica copia, perfectamente moldeada hecha por mis propias manos y en mi absoluto poder. Ya adueñándome de sus rostros, su yaciente cuerpo se me es inútil, y es de mi entera necesidad deshacerme de él. Soy mezquino y egoísta así que solo yo admiraré la verdadera obra de arte, plasmada en su delicada cara, cojo mi cuchillo y como si fuese una fina hoja de papel comienzo a desprender su rostro cortándolo desde su molde, empiezo de derecha a izquierda ubicándome en la parte inferior hacia su barbilla, terminado el corte remuevo su piel y es inevitable el mar de sangre que allí se genera mientras ejecuto mi majestuosa acción, desprendida su piel, ya su belleza no es tan impresionante como antes. No he comido en días y tengo en mis manos una fina pieza, sin pensarlo 2 veces y como bestia me como la piel de su rostro, mi boca está llena de sangre, al igual que mis manos. Mi mente experimenta la invasión de la bestia sobre el ser pensante, pero mi estómago está calmado y satisfecho. Sus ojos cristalinos, brillan constantemente, sumergidos en un baño incontrolado de sangre, como pasabolas los consumo y aún más mi cuerpo se calma y sus necesidades en cuanto a hambre están saciadas. Irreconocible es su cuerpo, a simple vista ya su belleza se reduce, para reducir los espacios corto sus manos, sus pies y su cabeza, guardo su torso y sus extremidades en una bolsa negra y allí ante mis ojos en un recóndito rincón de mi callejón, quemo sus restos mortales, borrando así la verdadera esencia de la belleza. En mis manos ensangrentadas está el acto más cruel de este mundo y la obra de arte más grande también, utilizo la figura de yeso como muestra para reformarla en figuras de arcilla, diseñando una cabeza con la más hermosa cara.
Salgo a la plaza a vender mis figuras de arcilla y no es de mi sorpresa observar a la gente admirada por tan maravillosa obra. Mi conciencia está manchada de sangre, dolor y una desenfrenada locura, pero mis manos, aunque también llenas de un mar de sangre, también están rodeadas de un talento inimaginable. Con el dinero que gano, compro más yeso, más arcilla y más pinturas. Así puedo hacer más rostros, no me interesa la riqueza ni la fama, solo me interesa calcar las caras más bellas de este mundo. Es por ello que todos los días de mi vida, salgo de mi oscuro callejón a buscar nuevos rostros, cada vez más hermosos, para quitárselos a sus dueñas y hacerlos míos y de mi arcilla, también para comerlos y quedarme yo y solo yo. Con tan infinitas bellezas. Un día más, pensaba Margarita. Su vida era tan simple y monótona, que a ella le parecía agonizante cada día que pasaba. Después de que su último novio la abandonó, ella pensaba que su vida ya no tenía mucho sentido. De hecho, Alexander no era el hombre perfecto. Pero ella desde niña aprendió a depender de los demás, ya que la falta de la figura paterna la hacía sentir que tenía que llenar ese vacío con hombres. Aunque ella ni siquiera sintiera amor por ellos, era simplemente la necesidad de tener la atención de alguien y no sentirse sola. Alexander era como los otros. Tal vez no físicamente, pero con la misma personalidad que ella siempre buscaba en los hombres, poco agraciado, 2 años más chico que ella, muy inseguro, reservado y sobre todo solo y vacío igual que ella. La única diferencia con sus antiguos novios era que él le demostraba amor, a su manera muy particular. Además de que no estaba cegado por su físico como los demás. Le demostraba que la quería por su esencia y no por lo bien que luciera su imagen, y eso era lo que a Margarita le hacía sentir segura de permanecer con él posiblemente para siempre. Aunque ella no lo amara del todo. Ya habían pasado 2 meses desde la separación y Margarita se dio cuenta de que aunque él era el hombre indicado para poder evadir toda esa soledad, el hecho de que fuera tan inseguro causó problemas a la relación. Porque Alexander nunca quiso presentarla oficialmente con su familia y el tiempo que pasaban era insuficiente. Por lo menos para Margarita, que buscaba obtener de él toda la atención posible. Así pasó casi 1 año de vaivenes en la relación, en el cual Margarita creyó que él era el indicado. Pero la suerte nunca está echada y el destino terminó separándolos. Y ahora ella se sentía tan sola y vacía que ya ni siquiera quería salir al patio de su casa, mucho menos a la calle. Casi no comía, pues sentía que toda la comida tiene el mismo sabor y le causa asco. Ya no bebe agua, perdió la sed. Ya no tiene fuerzas para hacer muchas cosas. Asiste a la escuela, pero no puede aprender nada, su cerebro está bloqueado. Cuando intenta memorizar algo siente ese fuerte dolor en las sienes que casi la hace llorar, así que prefiere no pensar ni recordar nada, solo se limita a estar ahí, aunque su cuerpo le pide descanso. Ella sabe que tiene que seguir. En su casa la situación es peor. Ella vive con su madre en la casa de su abuela y hace meses que su abuela las corrió de la casa. No saben a dónde ir ni qué hacer. Su madre trata de que ella no se preocupe, porque sabe que puede enfermar de muerte como muchas veces antes había pasado. Trataba de mostrarle lo positivo de las cosas, si es que eso positivo realmente existía. Pero Margarita ya no podía sentir nada, simplemente vivía. Todo lo que puede dañarla simplemente se ha vuelto parte de su desdichado existir. Está acostumbrada a que todo y todos la lastimen. Su madre ha intentado que vaya al médico, porque piensa que esa palidez y falta de ganas de vivir debe ser alguna rara enfermedad. Pero Margarita ya está harta de tomar medicinas que no logran hacerla sentir mejor. Lo único que ella aceptó fue ir al psicólogo. Pero para su doctora ella es un caso verdaderamente especial, y cree que el problema de ella ya es una cuestión patológica. Lo más extraño del caso era que Margarita ya llevaba 2 meses sin poder dormir. Pero no era por falta de sueño, sino más bien por causa de una pesadilla recurrente, de la cual ella, en ocasiones, piensa que no puede despertar. La pesadilla consiste en verse a sí misma dentro de un féretro del cual no puede salir. Ella siente que se ahoga, que agoniza, que está a punto de morir. Y ahí, en medio de su agonía, puede ver a su madre sufriendo por su ausencia y a muchas personas que hablan acerca de lo joven que era y de lo triste de su situación. Entonces ella despierta muy exaltada y ya no puede conciliar el sueño. Tiene miedo de dormir.
Su doctora ha tratado de interpretar su pesadilla, pero por más que trata no encuentra la forma de ayudarla. No puede lograr liberarla. Cree que Margarita está demasiado perturbada para poder ayudarla, pero no encuentra la manera de empezar con ella. Le parece que es una chica tan triste y tan sola que no puede evitar sentir lástima por ello y eso no ayudará a mejorar su situación. Pero hoy Margarita ha despertado más asustada de lo normal. En su pesadilla recurrente había un cambio. Ahora podía verse a sí misma con heridas profundas en sus muñecas, y su cuello está dislocado, lo que provoca que su cabeza no pueda sostenerse en su cuello. Ella despierta y siente un fuerte dolor en esas partes de su cuerpo. En ese instante sus muñecas comienzan a sangrar, ella corre asustada a colocarse un vendaje. Su madre la descubre mientras venda sus muñecas y le reprocha el daño que se está causando, pero Margarita trata de explicarle que ella no se provocó ese daño, o por lo menos no de forma consciente. Pero sabe que su madre no lo entendería, así que solo se limita a decirle que fue un accidente que jamás volvería a repetirse. Ella no quería mortificar a su madre, ya era demasiado con la depresión que su madre tenía por estar lejos de su esposo y recibiendo todo el odio de su propia madre, la trastornada abuela de Margarita. Pero este no fue el fin de la pesadilla. Como era fin de semana, Margarita se pasaba todo el día encerrada en la casa. Trató de levantarse de la cama para hacer un poco de tarea escolar, pero se sentía demasiado débil. Su madre liberaba limpiando todo en la casa hasta dejarlo impecable, así que comenzó a recoger un poco de basura con una escoba y cuando se acercó a Margarita, notó que en su asiento había cientos de gusanos. Pero trató de controlar el asco que sentía y le preguntó con la voz temblorosa a Margarita si había salido al jardín, pero la respuesta de Margarita fue negativa, y cuando se dio cuenta que estaba llena de gusanos comenzó a gritar desesperadamente. Su madre trató de tranquilizarla, le dijo que probablemente los gusanos se habían arrastrado hasta la silla desde alguna planta del jardín. Pero Margarita sabía que no era así, que estaba pasando exactamente como en su sueño, que su cuerpo se estaba descomponiendo y no podía hacer nada para detenerlo. Los recuerdos trataban de volver una vez más, pero el dolor era intenso y Margarita prefería no recordar lo sucedido, su cerebro no le permitía pensar nada. Su madre se esmeró en limpiarlo todo y tranquilizarla. Margarita decide acostarse a descansar. No entendía qué estaba sucediendo. Al mirarse al espejo se daba cuenta de que su carne cada vez era más pálida y podía sentir que su alma también palidecía. Se asustó y por un momento cruzó por su cabeza la idea de que estaba endemoniada. Así que persuadió a su madre para que la llevara a la iglesia más cercana. Margarita iba con la firme idea de que ahí encontraría la paz interior. Pero por más que rezó, se arrepintió de todos sus pecados, no podía confesarse puesto que nunca hizo la primera comunión y en la iglesia es un requisito para poder confesar los pecados a algún padre. Pero se repitió una y otra vez todas las penitencias conocidas y pidió por la salvación de su alma. No pudo conseguir la paz. Por el contrario, se sintió más confundida. Pidió a su Dios paz y creyó que él le había dado la espalda. Regresó a su casa decepcionada. El sol se había puesto hacía horas, y ella se sentía más débil que antes. Ya no tenía fuerzas ni para andar. Decidió tratar de dormir, no sin antes prometer a su madre que al siguiente día irían al hospital para hacerle un estudio minucioso. Esa noche Margarita se decidió a pensar en lo que la había arrastrado a sentirse tan mal, aunque el dolor la hiciera reventar. Comenzó primero a recordar qué había sucedido el día que terminó con Alexander, ya que ahí era donde comenzaba todo el vacío de recuerdos. El dolor de cabeza aumentaba cada vez más, las heridas en sus manos comenzaban a sangrar otra vez, el cuello le dolía demasiado, los gusanos regresaban. Ella está muy asustada pero decide continuar recordando. Él la abandona. Ella llora al recordarlo todo, el dolor sigue aumentando, los gusanos entran en su cuerpo. Continúa recordando esa noche. Ella sale de su cuarto. Está sola. El dolor sube cada vez más, siente está a punto de reventar, la sangre sigue brotando, la cabeza ya no puede sostenerse sobre el cuello, y de pronto recuerda claramente lo que pasó esa noche. Ella tomó un cuchillo para carne y un tendedero del patio de la casa. Colocó el tendedero a modo de horca en aquel gran árbol que había estado en el jardín de la casa desde su niñez. Tomó el cuchillo y partió las muñecas con todas sus fuerzas y después colocó la cuerda en su cuello y alejó con los pies el banco de madera que la apoyaba para sostenerse. Su muerte fue larga y agonizante. El recuerdo era horrible. Era su pesadilla hecha realidad.
Ella nunca pudo aceptar la separación de Alexander, acabó con su vida, no pudo soportar más dolor. El dolor era intenso, el cerebro estalla, ella puede sentir el derrame. El dolor termina al fin. Los gusanos devoran su cuerpo sin parar. Ella ya no puede sentir nada. Viene el descanso. Llegan las respuestas. Se termina la soledad. Viene la liberación tan anhelada. Todo termina. A la mañana siguiente, su madre se despierta muy temprano para ir al hospital a una hora razonable. Llama a Margarita. Pero ella no responde, se acerca a su cama, puede sentir un olor fétido, se asusta, se acerca y retira las cobijas, siente una inmensa exaltación al encontrar sobre la cama miles de gusanos sobre el esqueleto de lo que alguna vez fue su hija. Se da cuenta de que todo este tiempo Margarita no estuvo enferma, sino muerta. Si el video te ha gustado, dale a like. Si quieres informarte de próximas historias de terror, suscríbete. Y si quieres ayudarme, te agradecería que compartieras el video. Se despide su amigo Anderson. Adiós.